Vamos a hablar de un día que lo cambió todo, el 30 de septiembre de 1999. Un atajo, una simple decisión para ahorrar tiempo en una planta nuclear japonesa, acabó provocando uno de los accidentes de radiación más graves que se recuerdan. Y lo más increíble es que no fue por un fallo de la tecnología, no, fue un error humano. Esta es la historia de cómo las prisas pueden llevar, literalmente, a un desastre fatal. Vale, pues imaginemos la escena. Estamos en Tokaimura, Japón. Es una planta de procesamiento de combustible nuclear de la empresa JCO, la mañana del 30 de septiembre de 1999. Un día de trabajo, pues, como cualquier otro. Rutina, normalidad. Nadie, absolutamente nadie, se podía imaginar que esa calma estaba a punto de hacerse añicos, y de la forma más silenciosa y aterradora posible. Y entonces, a las 10:35 de la mañana, pasa. De repente, un destello. Una luz azul, intensa, casi como de otro mundo, que lo inunda todo por un instante. ¿Qué es eso? Pues es la firma inconfundible de lo peor que puede pasar ahí dentro. Un evento de criticidad, o sea, una reacción nuclear en cadena totalmente fuera de control. Y justo después, el silencio se rompe. Las alarmas de radiación empiezan a chillar como locas. Bien, ¿y cómo se llega a ese destello azul? Para entenderlo, tenemos que hacer un poco de trabajo de detective. Hay que ver cuál era el procedimiento que se suponía que debían seguir los trabajadores y, lo que es más importante, el atajo mortal que tomaron en su lugar. Aquí es donde se ve todo clarísimo. A un lado, el proceso autorizado, el oficial. A otro, el atajo que improvisaron. El protocolo era súper estricto, ¿eh? Había todo un sistema diseñado al milímetro para controlar la masa y el volumen de uranio, para que todo fuera seguro. ¿Pero qué hicieron ellos para ir más rápido? Pues lo que se ve, cogieron cubos de acero inoxidable, disolvieron ahí el polvo de uranio y ala, a mano, directamente al tanque de precipitación. Se saltaron literalmente todos los controles de seguridad. Y ojo, que la norma no podía ser más clara. El límite legal, el límite de seguridad para manipular uranio en un solo lote, era de 2,4 kilos. Y punto. Esa cifra no era aleatoria, ¿eh? Estaba calculada precisamente para que una reacción en cadena fuera físicamente imposible. Pero claro, con las prisas, ¿cuánto echaron realmente en el tanque? Pues aquí viene lo increíble. 16,6 kilos, casi 7 veces más que el límite permitido. Con esa cantidad de uranio junta, la catástrofe ya no era una simple posibilidad. No, era sencillamente una certeza, una ley de la física. Y eso es lo que se conoce como criticidad. Es básicamente el punto de no retorno. Juntaron la cantidad de material justa, la masa crítica, para que la reacción nuclear se encendiera y ya no se apagara sola. Se volvió autosostenida, sin ningún tipo de control. Vamos, que ese tanque de precipitación se convirtió de repente en un reactor nuclear improvisado y salvaje, vomitando radiación a niveles mortales. Vale, el accidente ya ha ocurrido, el daño está hecho, pero el problema es que la reacción nuclear sigue ahí, activa, sigue encendida. Lo que empieza ahora es una carrera contrarreloj, una lucha desesperada de 20 horas para apagar ese fuego nuclear, mientras fuera se desata una emergencia a gran escala. Fijaos en cómo fue escalando todo. A las 10:35 el accidente, a las 3 de la tarde ya están evacuando a los residentes en 350 metros a la redonda, pero es que a las 10:30 de la noche el aviso ya es para 310.000 personas en un radio de 10 kilómetros. Quédense en casa, no salgan. Y mientras todo esto pasaba, el reactor improvisado seguía activo. No lo consiguieron parar hasta las 6:30 de la mañana del día siguiente. Casi 20 horas de pesadilla. ¿Y cómo lo pararon? Pues fue una operación heroica y de un riesgo brutal. Tuvieron que hacer dos cosas. Primero, quitar el agua de la camisa de refrigeración del tanque. Suena raro, ¿verdad? Pero es que, irónicamente, esa agua estaba actuando como un espejo para los neutrones, ayudando a que la reacción continuara. Y segundo, una vez sin el agua, inyectaron ácido bórico. El boro es como una esponja para los neutrones, los absorbe, y así se envenena la reacción para que se pare del todo. Aquí hay que aclarar algo súper importante, ¿eh? Cuando pensamos en accidentes nucleares nos viene a la cabeza Chernóbil, con la explosión y la nube radiactiva. Esto no fue así. Tokaimura fue un evento de irradiación, no de contaminación. ¿Qué significa esto? Que hubo un estallido brutal de radiación, como un flashazo gigante, pero no se esparció material radiactivo por el ambiente a gran escala. Fue algo muy intenso, pero muy localizado. Y ahora vamos a la parte más dura, claro, el coste humano, porque toda esa radiación fue a parar a alguna parte, concretamente a los 3 trabajadores que estaban allí. Lo que sufrieron fue devastador y desató una batalla médica que la verdad llevó a la ciencia hasta sus límites, y más allá. Mirad estas cifras porque, es que son difíciles de asimilar. La dosis de radiación se mide en una unidad llamada Gray.
Para que nos hagamos una idea, los médicos consideran que una dosis por encima de 8 o 10 grays es simplemente insuperable. Es una sentencia de muerte. Pues bien, el trabajador A recibió unos 24,5. El trabajador B, 8,3. Cantidades que básicamente le dicen al cuerpo que se apague. El fallo de todos los órganos es inevitable. Lo que sufrieron se llama síndrome de irradiación aguda, y los efectos son inmediatos y brutales. Náuseas, vómitos. Pero eso es solo el principio. La radiación, a ese nivel, es como una bomba que estalla dentro de cada célula. Aniquila la médula ósea, destroza el sistema inmunitario, quema el sistema digestivo por dentro. Es un ataque sistemático y total. El cuerpo sencillamente se desintegra desde dentro. El trabajador que recibió la mayor dosis aguantó 83 días. 83 días de lucha infernal. Le intentaron de todo, incluso tratamientos experimentales como un trasplante de células madre de su hermana. Pero los médicos se encontraron con un problema imposible. La radiación no solo había matado sus células, había destruido, por así decirlo, el terreno donde las nuevas células debían crecer. Su cuerpo había perdido la capacidad de regenerarse. El segundo trabajador aguantó aún más. 211 días. Casi 7 meses. 7 meses de una batalla médica titánica y constante. Pero su caso solo sirvió para confirmar la terrible lección. Se podían tratar los síntomas, un fallo aquí, una infección allá, pero el daño de fondo, el daño en los cromosomas, era irreparable. La medicina no puede reconstruir un cuerpo cuando sus propios planos han sido borrados. Claro, una catástrofe así, y encima causada por un error que se podía haber evitado, pues obliga a pararse y a pensar. Y mucho. Así que vamos a ver qué lecciones se sacaron de todo esto, tanto en la industria nuclear como en la medicina de emergencias. La investigación oficial lo dejó meridianamente claro. La causa raíz fue un error humano, combinado con graves violaciones de los principios de seguridad. O sea, que no le echemos la culpa a las máquinas. Esto no fue un fallo técnico, fue un fallo de personas, de una cultura de trabajo donde las prisas pasaron por encima de la seguridad más básica. A raíz de Tokai Mura, por supuesto, vinieron los cambios. Se reforzaron las normativas en toda la industria nuclear japonesa, faltaría más. La formación sobre este tipo de riesgos pasó a ser obligatoria y súper rigurosa. En el campo médico se aprendió muchísimo, por desgracia, sobre cómo tratar la exposición a radiación extrema. Y muy importante, se mejoraron todos los protocolos de comunicación para emergencias. Lecciones que tristemente se aprendieron de la peor manera posible. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una que va mucho más allá de Tokai Mura. Cuando la eficiencia, las prisas por producir, chocan con la seguridad, ¿puede una buena cultura de seguridad sobre el papel evitar de verdad el próximo error humano? ¿O estamos siempre a un atajo, a una mala decisión, del siguiente desastre?